Muy buenas a todos, soy Rodrigo Toquero, estudiante de Derecho, y hoy os vengo a explicar cómo el derecho, el círculo y beber agua en un vaso va a hacer que tardemos más en llegar a vivir en el universo de Mad Max. Empezamos. Me he reventado. Bueno, este es un vídeo un poco distinto dentro de la lista de vídeos de derecho administrativo explicado fácil. Que te lo explico todo fácil y si quieres verlos, por aquí te los dejo. Un vídeo un poco distinto, ya os digo, porque no partimos desde un concepto teórico, como hemos visto en otros anteriores, sino que vamos a tratar la noticia que ya seguro que habéis escuchado de la obligación que se les va a imponer a los bares, restaurantes y centros hosteleros de ofrecer a sus clientes la opción de poder beber agua del grifo en un vaso en lugar de la típica botella de agua del tiempo envasada. Esta noticia es controvertida, está claro, porque el agua del grifo no se paga y la botella de agua envasada te la cobran a 1,50 y eso les repercute un beneficio. Tengo que dejar de hacer esto porque me estoy reventando. Pero claro, esto es un beneficio para el restaurante, para la empresa privada, pero no se habla del daño, del coste que está suponiendo para toda la sociedad en conjunto y más en concreto sobre el medio ambiente. Pero no me adelanto, que os lo explico luego. Bueno, y entonces siguiendo, esta obligación de los bares y de los restaurantes está integrada dentro de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para la economía circular. Esta obligación es uno de los muchos mecanismos que la ley introduce para satisfacer su fin subyacente, que es la reducción de residuos y con ello los daños y perjuicios que estos causan en la población y en el medio ambiente, a través de estrategias o mecanismos como lo de beber agua que derivan de la economía circular. Pero vale, ¿qué es este término de economía circular? Es básico para entender la estructura de la ley. ¿Y qué tiene que ver con que me den agua gratis en el bar o no y con vasos de agua? ¿Qué significa esto? Pues podemos entender la economía circular como, atentos, la digievolución de la economía tradicional. Vale, y si aún no terminas de verlo claro y esto te ha quebrado un poco la cabeza, vamos con la pizarra. Vale, ya estamos en la pizarra. La economía tradicional es muy simple de explicar. Tenemos la fábrica donde se crea el producto. Esta es la típica botella de Fanta con esta forma rarísima que tienen, que después de haberse consumido va a la basura, generando un residuo. Vale, ¿y qué pasa con la economía circular? Se crea un producto en la fábrica, la botella de Fanta, pero gracias a uno de los mecanismos que veremos más adelante, esta botella vuelve otra vez a estar dentro del mercado, sin hacer que se genere un nuevo residuo y tampoco que se consuman nuevas materias primas para crear un producto que satisfaga una nueva necesidad. Los ejemplos de una y otra y de hacer las cosas bien o mal están por todos los lados, y si no, yo lo acabo de encontrar en el escritorio. Ejemplo de economía lineal y tradicional es un Tipex, que cuando se gasta la cintita esta no es más que un trozo de plástico que se tira a la basura y que se convierte en un residuo. Un ejemplo de una economía circular súper innovadora y disruptiva sería un boli que tiene su carcasa de plástico, ¿vale? Pero que cuando se gasta la tinta, lo único que tienes que hacer para seguir utilizándolo, para reutilizarlo, es inyectarle un poco de tinta y esta carcasa de plástico ya no se convierte en un residuo y tiene un uso pues longevo, infinito. Vale, estoy editando el vídeo y me acabo de dar cuenta de una cosa muy importante que no os he dicho, que os suscribáis. Bueno, y volviendo al hilo de la cuestión, la economía circular es innegable que al utilizar lo que ya se tiene para satisfacer nuevas necesidades de otras personas, se reducen mogollón los residuos que se generan. Porque claro, los productos que antes se utilizaban y que después simplemente se convertían en residuos, ahora se les da un toquecito y se vuelven a meter al mercado. Vale, y si ya estabas echando de menos un poco el derecho, tengo que decirte que es exactamente en esta idea, en este volver a utilizar lo que ya se tiene, en lo que se basan las prohibiciones y las obligaciones de la nueva ley. Porque recuerda que la ley quiere más salud, más medio ambiente y menos residuos, que son lo que se carga todo lo demás. ¿Y cuáles son estos mecanismos que se sacan de la economía circular y que la ley transforma en obligaciones y prohibiciones para que realmente se reduzcan los residuos? Hay que decirte que se pueden dividir en 5 grupos que caen en cascada, es decir, que son jerárquicos. Primero se aplican unos o se tiene preferencia por aplicar esos y luego todos los demás. Bueno, aquí simplemente tenéis los 5 principios en orden de preferencia, así que vamos a explicar cada uno de ellos.
Como hemos visto, el primero de los principios, el primero de los grupos de mecanismos es el de eliminación o prevención. ¿Y en qué consiste este principio? En realidad es súper simple y lógico. ¿Cuál es la mejor manera de conseguir que no se genere un residuo? Pues prescindiendo del producto que genera ese residuo. Y claro, a través de técnicas que igualmente satisfagan esa necesidad. El ejemplo claro, beber agua en un vaso. ¿Cuál es la necesidad? Pues satisfacer tu sed, ¿no? Y lo puedes hacer bebiendo en un vaso de cristal que cuando terminas lo lavas y lo metes al armario y lo puedes volver a utilizar cuando quieras, o beber agua de una botella embotellada que cuando se termina genera un residuo que luego se tiene que gestionar, todo el proceso que ya conoces. Esta es una de las obligaciones que impone la ley a los bares y centros hosteleros, pero no es la única, porque también fomenta a las administraciones públicas el uso en sus centros de fuentes de agua corriente para que no se tenga que consumir este tipo de productos de plástico. Vale, el segundo de los principios, ¿cuál era? Pregunta, a ver si te lo sabes sin mirar y sin echar para atrás. 3, 2, 1... Reutilizar es el segundo por el que más prioridad se tiene en el principio de jerarquía de gestión de residuos. Es decir, que si inevitablemente hemos tenido que generar ese producto que luego se podría convertir en un residuo si no se utiliza bien, lo mejor que podemos hacer para que ese producto no se convierta en un desperdicio es efectivamente volverle a darle utilidad para satisfacer la necesidad de otro. Y aquí es importante hacer dos matices. Si para satisfacer esa necesidad no es necesario hacer ni siquiera un cambio en el producto, estamos reutilizando en la más estricta forma del término. Y si se toca algo para volver a darle funcionalidad, estamos hablando de remodelar. Y de acuerdo y en concordancia con este principio de reutilización, la ley impone unas obligaciones, como la de reutilizar excedentes de productos textiles, juguetes, aparatos electrónicos a través de canales de donación o venta de segunda mano. Ah, sí, y otro de los mecanismos que aplica la ley para que se fomente esta reutilización es la creación de un impuesto para fabricar todos aquellos productos que conteniendo plásticos no puedan ser reutilizables, es decir, los vasos, la cubertería de plástico, todo eso. Coño, me va a pasar la voz. Bueno, y pasando al tercero de los principios, que es el más conocido por todos, es la estrella de la economía circular, es el reciclaje, el reciclar. Lo que se hace es coger sus componentes y utilizarlos como las materias primas para crear otros productos, en lugar de tener que gastar, por así decirlo, recursos de la naturaleza para crear estos nuevos productos. En este punto la ley establece unas obligaciones muy concretas para los fabricantes en relación con el diseño y con los materiales de los productos. En lo relativo al diseño, los fabricantes deberán crear sus productos de manera que sean más sencillos de gestionar de cara al reciclaje. Un ejemplo de esto es que en 2024 se establece el objetivo de que todas las botellas de agua embotellada que se fabriquen tengan el tapón unido al envase. En cuanto a los materiales, la ley propone la reducción de determinados productos de plástico, como pueden ser la cubertería de plástico, los vasos de plástico y las típicas anillas estas que juntan las latas de cerveza o de lo que sea, las típicas con las que se enredan los peces en el mar. Estos productos, a pesar de ser reciclables, no interesa que se sigan manteniendo en el proceso de la economía. Así que por eso proponen la reducción. Y el fomento de la reducción de estos productos se hace a través de, como os he dicho antes, el impuesto sobre los productos que conteniendo plástico no son reutilizables. Luego, para otros, los prohíbe radicalmente, que son los de plástico oxodegradable. ¿Qué significa esto? Pues que a pesar de que para el ojo humano sí que se degraden, es decir, que desaparezcan, dejan como unas especies de partículas que destruyen el medio ambiente y todo lo que los rodea. Y claro, por eso los prohíbe, porque es que ni siquiera interesa reciclar esos materiales para que se vuelvan a meter en el proceso de la economía. Claro, cuando un material, un producto ni siquiera es reciclable, ahora sí que sí, empezamos a tratarlo como un residuo, que es lo que bajo ningún concepto quiere la ley. Pero aquí la economía circular se guarda una carta debajo de la manga, porque ya os he dicho que es la digievolución, por lo que aún tiene soluciones para sacar algo de provecho de estos residuos. Y esto, claro, se relaciona radicalmente con el cuarto principio, que es utilizar esos residuos como energía, es decir, transformarlos en energía que utilizamos diariamente como electricidad, calor o combustible. Se me olvida siempre. No obstante,
la ley, que se conoce muy bien, mejor que tú y que yo, los principios de jerarquía de la gestión de residuos, sabe que ya vamos por el cuarto y que tiene 3 anteriores mucho más sostenibles. Entonces lo que hace es crear un impuesto para aquellas empresas que gestionen así los residuos y redirigir sus prácticas hacia los más sostenibles. Así, el hecho imponible recae sobre la revalorización energética o incineración de los residuos para eliminarlos. Hay que señalar también que este impuesto recae sobre el desecho tradicional de los residuos, el que ni siquiera se molesta en intentar generar energía. Tiras a un vertedero y fuera. Lo que a mi parecer es un error, porque se tendría que reprimir mucho más esta conducta. Es que ni siquiera estás molestándote en volver a generar energía, nos estás tirando y ya está. Por último, quiero daros 2 detalles. Uno más relacionado con la sostenibilidad y otro que está más relacionado pues con cosas técnicas del derecho medioambiental. El primero es en relación con el coste de los productos de plástico. Muchas veces es mucho más barato comprar algo de plástico que se pueda utilizar una vez y punto, como la cubertería de plástico, porque a las empresas les cuesta muy poco producirlo. Pero claro, en ese euro por 50 platos de plástico, ¿sabes lo que no va integrado, ¿no? El coste para el medio ambiente. Si se integrase ese coste en ese producto de plástico, no valdría 1 euro, es que valdría 5. En ese euro que valen los 50 platos de plástico, no se está integrando todos los hábitats que generar ese producto está destruyendo, todas las especies que se están extinguiendo, todas las enfermedades que nos está generando, todos los gases que generan la producción de esos productos. Solo se tienen en cuenta los costes de fabricación de ese producto. Para plásticos es muy bajo. Entonces, esa es la primera idea que quiero dar. Y luego, por el otro lado, quiero daros este apunte técnico sobre el derecho medioambiental, que en realidad es una rama del derecho administrativo. Derecho administrativo explicado fácil. Os lo iba a explicar de palabra, pero estoy un poco cansado y es que si os hago un dibujo, os lo juro que lo entendéis mucho más rápido. Vale, ya estamos en la pizarra. El principio es muy sencillo. Supone que en el derecho medioambiental el Estado se encarga de regular una ley de mínimo, en la que se aseguran unos estándares básicos mínimos en relación con esa materia. Pero además se da la posibilidad a las comunidades autónomas de ir más allá de esos mínimos que establece el Estado, pudiendo establecer regulaciones un poco más severas que se pasen del mínimo del Estado, pero que en ningún caso se queden más cortas de lo que diga el Estado. Bueno, y hasta aquí este vídeo un poco diferente de todos los que hemos estado viendo anteriormente. Deja un like si te ha gustado, suscríbete para más y nos vemos en el siguiente.